Bendiciones con todos. Tema 105, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, llamamiento de Mateo, parte 2, y utilizamos Mateo capítulo 9, versículos del 9 al 13, que dice lo siguiente. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. La crítica de los fariseos. Al parecer, después de ser llamado por Jesús para convertirse en uno de sus discípulos, Mateo decide invitarlo a su casa a comer, tal y como lo aclara Lucas. Escuche capítulo 5, versículo 29. Y le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. No olvidemos que Mateo era publicano y como tal gozaba de un gran bienestar económico, por lo que debió tratarse de un gran banquete. Aparte de esto, Mateo invitó a otros publicanos y pecadores a esta celebración, por lo que Jesús se vio rodeado de todos ellos. Mire lo que dice el texto. Se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Reclinándose, pues, la costumbre de los judíos era de comer recostado sobre su costado izquierdo en una alfombra o almohadilla alrededor de una mesa de unos 15 centímetros de estatura. Jesús nunca rechazó la invitación de comer u hospedarse con alguien, sea cual fuera su posición social. Se fija en la persona y su necesidad, más bien que en costumbres y prejuicios, mas no así los fariseos. Ya hemos visto que los fariseos era la secta religiosa judía mayoritaria en su tiempo. Su nombre significa separados y vivían de acuerdo a la ley de Moisés y una serie de tradiciones entre las cuales se cuidaban de andar siempre ceremonialmente limpios, y para esto evitaban muchas cosas, entre las cuales estaba entrar en la casa de un pecador como un publicano. Sin embargo, ahora está Jesús sentado a la mesa de un pecador como Mateo, rodeado por pecadores. Por ello los fariseos se indignaron. A lo mejor lo vieron desde lejos, ya que en el verano las ventanas estaban abiertas de las casas y también las puertas. Los judíos solían estar por las temperaturas altas. Obviamente no tuvieron valor de hacerlo la pregunta directa a Jesucristo, sino a sus discípulos. Miren lo que le preguntaron los fariseos a los discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Pero Jesús, que le conoce todo, le responde a continuación. Escuche, Mateo capítulo 9, versículo 12 y 13. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Para poder responder Jesús a la crítica de los fariseos, lo hizo de tres formas diferentes. Un símil, un pasaje bíblico del Antiguo Testamento conocido por ellos y haciendo referencia al objetivo de su nacimiento. En primer lugar, hace uso de un símil donde compara la necesidad que los enfermos tienen de un médico para ser sanados. Dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos.
Se nos hace imposible creer que un médico que odie estar entre los enfermos, que hasta huya de ellos. Jesús estaba allí para sanarlos. Así también es de esperarse de la verdadera religión, aquella que vaya a los perdidos, no para participar de sus mismas obras, sino para mostrarles el camino de la salvación. Jesús estaba allí no para participar de las borracheras, compartir del ambiente obsceno y con las prostitutas. Estaba allí para mostrarle a los pecadores el camino de la salvación. Sin embargo, habían llegado los que se consideraban justos a tal punto de que no se atrevían a poner sus pies en la casa de un pecador que necesitaban el amor de Dios, haciendo vana su religión, ya que en vez de llevarlos a los pies del Señor, lo rechazaban y lo odiaban. En segundo lugar, los mandaba a estudiar un pasaje bíblico que a lo mejor conocían. Dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. En este caso vemos a Jesús citar en la profecía de Oseas capítulo 6 versículo 6, que dice lo siguiente: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. La supuesta justicia de los fariseos había caído en puros ritos que se enfocaban más en la apariencia externa, que dejaba a un lado lo más importante, la misericordia. Solo les interesaba su supuesta piedad y rechazaban completamente a aquellos que no cumplían sus estándares, cerrándoles la puerta de la vida eterna. Pero ahora estaba allí Jesús diciéndoles que la necesidad de la restauración de estos pecadores estaba por encima de cualquier rito o norma religiosa. Santiago expresa muy bien el verdadero significado de la religión. Escuche el capítulo 1, versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mal. Dos cosas resalta el apóstol Santiago: la compasión hacia los necesitados, eso es misericordia, y el guardarse en santidad delante de Dios. Los fariseos buscaban lo segundo, pero también olvidando lo primero. Finalmente expresa la esencia de su misión. Dice: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esa era la razón por la cual estaba allí. Sabía que eran personas necesitadas de Dios. Necesitaban ser vistos con ojos de misericordia, y Jesús estaba allí haciéndoles el llamamiento al arrepentimiento. Esto es lo que Dios desea más que cualquier otro rito religioso. Espera que su iglesia exprese su misericordia hacia los pecadores de este mundo, ofreciendo el camino de salvación a través del arrepentimiento. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Maravillosa, ¿no es cierto? Aquí vemos al Señor Jesucristo llamando a un hombre que supuestamente era indigno para los religiosos de esa época. Sí, Dios llama a personas indignas, pero cuando vienen a Él, las perdona, las lava, las limpia, las santifica. Y vemos en la Biblia grandes ejemplos. Pero, ¿sabe qué? El Señor le está llamando a usted. ¿Sí? El Señor le ha dado tiempo para que escuche cada día esta palabra, estos videos, donde están sus verdades, para que esa palabra se vaya anidando en su corazón y usted vaya entendiendo que el Señor quiere lavarle, limpiarle y usarlo. Mateo se convirtió en un gran apóstol que nos deja el legado de este libro maravilloso llamado el libro de San Mateo, donde aprendemos grandes lecciones valiosas. ¿Sabe? Dios quiere hacer en ti una persona también muy valiosa, para gloria de Él y para honra del mundo. Amén. Padre, alabamos y glorificamos tu nombre y te damos gracias por tu palabra, que es maravillosa, que nos llena, que nos bendice y que nos da sabiduría, Señor. También te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, que ha estado hasta allí acompañándonos. Hasta este hoy ha sido maravillosa. Bendiciones abundantes de toda índole, Señor. Los bendecimos a ustedes también que escuchan la palabra. Sigamos escuchando, sigamos aprendiendo,
vengamos a Jesús y dejemos que Él nos haga las personas que Él quiere que seamos. Amén. Que tenga un excelente día y lleno de bendiciones.